pasión, dale vida a tu emoción. Salud en movimiento, en cada sueño, en cada aliento. Nunca pares, sigue siempre adelante. Cada desafío. Hola, bienvenidos a De la Mano con tu programa de actualidad. Yo soy Mónica Finol y como todos saben estamos inaugurando esta nueva temporada luego de un pequeño descanso de las merecidas vacaciones de verano que son tan esperadas por todos nosotros. Y regreso con un tema de muchísima importancia. En este primer episodio quise abordar un tema que creo se ha ido incrementando a cifras a niveles mundiales y no dejan de asustar, como muchos lo sabemos. La obesidad es un problema que incluso la Organización Mundial de la Salud lo ha decretado como epidemia global, donde cada día va subiendo significativamente de una manera inalcanzable. La obesidad siempre ha sido, creo que, un tema de muchísimo interés y de búsqueda de información. Para realizar este programa estuve buscando, investigando datos e información y realmente resultan alarmantes. En España se conoce que más de la mitad de la población adulta tiene exceso de peso, así como que cada uno de cada 5 niños sufre de sobrepeso. La obesidad infantil ha aumentado significativamente en los últimos años en España y también la obesidad está asociada a un mayor riesgo de mortalidad prematura. Creo que es importante también reconocer que la obesidad tiene un riesgo para la salud, la que representa en desarrollar enfermedades como lo es la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, afectar a nuestra salud ósea, a la reproducción y por supuesto a la calidad de vida en general. Y es por eso que en esta temporada la quise inaugurar con un gran invitado donde vamos a estar conversando de cómo crees que te alimentas. El camino hacia un peso saludable de la mano del doctor José Martins. Creo que todos nos hemos preguntado en algún momento de nuestras vidas cómo nos alimentamos. Creo que la mayoría de las personas creemos que lo hacemos de una buena manera o que lo hacemos bien y la realidad a veces, muchas veces, ni se acerca. En mi opinión, creo que muchísimas veces estamos súper informados, sobreinformados y que al conocer tanta información incluso llego a pensar que estamos desinformados de lo que realmente es cierto. Creo que hoy todo el mundo habla de nutrición, vamos a la peluquería, vamos a la farmacia y cualquier persona con la que podamos tocar el tema de salud nos va a dar siempre un tip saludable, nos va a hablar de una dieta que está de moda, incluso del famoso ayuno intermitente y por supuesto, creo que dependiendo de quien nos dé la opinión siempre podemos llegar incluso a ni coincidir con tanta información que tenemos de las personas. Por lo cual creo que mi recomendación es ir siempre de la mano del mejor especialista y para mí, ¿quién mejor que el doctor José Martí, médico especialista en personas con obesidad y sobrepeso, también conocido por su método Martin y autor del conocido libro Adelgazar sin dieta, método Martin. Él es especialista en el tratamiento de pacientes con problemas de obesidad y sobrepeso y ha dedicado más de 25 años a lo que tanto le apasiona, que es ayudar y apoyar a las personas en recuperar su salud. Porque definitivamente si nos encontramos bien y saludables, ya hemos ganado mucho para llegar al envejecimiento de la mejor manera. Así que te invito, por favor, que te quedes aquí con nosotros y no te puedes perder este maravilloso programa dedicado especialmente para ti. Y recuerda, por favor, suscribirte al canal de YouTube de La Mano Con y también no olvides de visitar la página web www.artrimony.com, tu web de artritis reumatoide, donde te encontrarás temas de actualidad, muchísima información y sobre todo dale like, comparte y quédate aquí que ya estamos con nuestro maravilloso invitado. Hola, bienvenidos a la nueva temporada del programa de Artrimony de la mano con, estrenando nueva temporada y de la mano de un maravilloso y gran profesional. Creo que como siempre lo he dicho en mis programas, me siento comprometida en hablar de salud,
en hablar de cómo sentirnos bien, pero en este caso quiero hablar de un tema muy importante y sobre todo creo que muchos nos preguntamos si verdaderamente comemos saludable. Nos preocupamos muchísimo por el peso, nos preocupamos muchísimo por las dietas. Creo que hoy en día estamos acostumbrados a que una dieta esté de moda, a que el vecino, alguien, un amigo con el cual conversemos, siempre nos va a dar un tic saludable y a veces queremos seguir esas recomendaciones, pero yo creo y considero que hablar de salud, de peso saludable, hablar de salud, de alimentarnos, hay que hacerlo siempre de la mano de los especialistas. Y hoy nos acompaña desde Caracas, Venezuela, el doctor José Martín. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. De verdad que es un placer estar contigo. Sí, y bueno, quiero, como hemos escuchado en la presentación, el doctor José Martín es especialista, sobre todo en no solo en nutrición, sino especialista en personas con obesidad y sobrepeso. Doctor, yo quiero empezar diciendo también, sobre todo a todas las personas que nos están escuchando, pero a la comunidad que a mí me compete, que obviamente es la comunidad de las personas con artritis reumatoide, la importancia, qué importante es estar en nuestro peso, porque la obesidad y el sobrepeso afecta totalmente a las enfermedades reumáticas. Y una de las cosas que es más preocupante, que esto también tiene una determinación en cómo nos va a afectar en el tratamiento, ¿no? Entonces, creo que para empezar, entrar en materia, doctor, debemos hablar, creo que de ese tema, la obesidad, esos datos que hay a nivel mundial y sobre todo, qué debemos saber de conocer nuestro cuerpo, nuestro peso. Creo que no sé por dónde quiero empezar, doctor. Bueno, primero sabiendo qué es obesidad, ¿no? Ok. La obesidad se define como una acumulación excesiva de grasa corporal. Eh, en la definición de obesidad no entra la palabra peso, Ok. porque peso y obesidad son dos cosas diferentes. Gordura y peso son dos cosas diferentes. La obesidad es acumulación de grasa y una persona es gorda porque acumula grasa corporal. ¿Eso lleva un aumento de peso? Sí, pero una persona desarrolla músculo y también tiene aumento de peso. Una mujer aumenta de peso porque tiene la menstruación y no es que engordó, es que aumentó de peso. Es verdad. Si yo hago un edema, hago retención de líquido, yo aumento de peso, pero no estoy más gordo. Si yo voy a la playa y está haciendo calor y aumento de peso, no es que engorde. Yo viajo en avión, me voy de aquí a España y llego con los pies hinchados y pesando más, pero no es que engordé en el vuelo, es que aumenté de peso. El peso es la fuerza con que la Tierra te atrae. O sea, dos cuerpos se atraen de acuerdo a la masa que tiene. Mientras mayor masa tiene, más fuerza te atrae la Tierra. ¿Qué produce la masa corporal? La masa corporal está dada por los huesos, los músculos, el agua y la grasa. Esos son los cuatro componentes de lo que atrae la Tierra. Lo más denso, mientras más denso, con más fuerza te atrae. Por eso es que pesan más los huesos que los músculos. El hueso es más denso, tiene una atracción más fuerte. El Ujú. músculo es más denso, atrae más fuerte. El agua es más densa que la grasa y pesa más el agua que la grasa que tienes. Por eso es que la pesa, cuando tú agarras grasa, usted está en la cocina, por ejemplo, y agarra la grasa del pollo, la de la carne, y la pone en un vaso de agua, la tira sobre un vaso de agua y flota. Sí, ¿Por es qué verdad. flota la grasa? Porque pesa menos que el agua que desaloja, ese es el principio de Arquímedes. Ujú. Si pesa menos que el agua, flotas. La grasa flota porque pesa muy poco. La grasa es como el anime. El anime es algo que ocupa mucho espacio, pero el peso es muy ligero. Entonces la grasa ocupa volumen, pero pesa muy poco. Entonces, Ok. cuando uno se monta en una balanza, uno no está midiendo la grasa que ganó o que perdió, porque la grasa es muy ligera. Uno mide la densidad de los músculos, la densidad del hueso y el agua que tiene, básicamente. Por eso es que cuando una persona hace físico-culturismo, por ejemplo, una persona hace pesas, el músculo se dematiza, se pone más denso y aumentas de peso cuando vas a un gimnasio. Es verdad. Mucha gente va al gimnasio y se frustra porque en vez de adelgazar, más bien subió de peso y se puso más ancho, pero es que el músculo Sí. y aumentó de peso. ¿Por qué pesa más? La grasa y el agua no se unen. O sea, la Mm, grasa y el agua está alrededor de la grasa. Mientras más grasa tiene, más agua tienes alrededor y pesas más. Cuando pierdes grasa, pierdes agua y pesas menos. Pero no es lo que determina el peso de una persona. Por ejemplo, si una persona entra en este momento
y yo la veo, inmediatamente sé si esa persona está más gorda o más flaca, o Eso si es es gorda verdad, o no es gorda. En cuanto la ves, porque tú no le ves el peso, tú le ves la grasa que tiene. sí. El peso tiene Eh, importancia, por ejemplo, sobre las articulaciones, sobre todo, por el peso que hace, pero ese peso va muchas cosas. Pero la obesidad es cuando se acumula mucha grasa corporal. ¿Y por qué tiene problema esto? Porque la acumulación excesiva de grasa está asociada a muchísimas enfermedades, a enfermedades incapacitantes, pero no es toda la grasa, es básicamente la grasa que está dentro de las vísceras, la grasa abdominal, es la que está asociada a una menor expectativa de vida, a una mayor complicaciones con enfermedades cardiovasculares y a muchas otras enfermedades como cáncer, infarto, diabetes, etcétera. Pero es la grasa visceral. Es decir, no es la grasa estética. La ok, grasa estética de las caderas, de las piernas, no tiene mucha relación con la enfermedad. La enfermedad tiene la grasa visceral. Y es por eso que normalmente se usa para medir la obesidad un índice, que es el índice de masa corporal, que es lo que utiliza la Organización Mundial de la Salud para clasificar a una persona como obesa o no, y sí, es dividir el peso de la persona entre el cuadrado de la estatura, o sea, peso entre estatura por estatura. Ese valor, si está por encima de 30, se considera que la persona tiene obesidad, de acuerdo al peso. Pero eso es un tremendo error de la Organización Mundial de la Salud. Es un índice que cada día está en más desuso porque no puedes comparar a dos personas que tienen masa muscular y huesos diferentes por el peso. No puede un hombre, por ejemplo, de 1,70 m y una mujer de 1,70 m, no puede empezar igual, porque el hombre de 1,70 m tiene unos huesos más grandes, más pesados, mayor músculo que una mujer. La mujer tiene más agua, pero el hombre tiene más músculo y más peso. El hombre pesa más. Por ejemplo, tú agarras un asiático de 1,70 m y a un africano de 1,70 m, no puede empezar igual. El es verdad. africano tiene los huesos más densos, más los músculos más densos. El asiático tiene los huesos más delgados, pesa menos. Estatura igual, pero no puede empezar igual. Es por eso que la Sociedad de Cardiología de los Estados Unidos y ahora la Universidad de Harvard está preconizando un índice que se formó en la Universidad de Navarra, por cierto, que es el Ujú. índice cintura-estatura, que es dividir la cintura de la persona medida en el ombligo entre la estatura. Ese valor tiene que dar por debajo de 0,50. No Oh, importa si eres un bebé, eres un niño, un adolescente o un anciano. Divides el volumen, el tamaño de la circunferencia del perímetro abdominal en el ombligo entre la estatura y ese valor tiene que dar por debajo de 0,50. Cuando si una persona está por tiene más de encima, ya estamos 0,50 hablando de es que, obeso abdominal. ok, Y ya hoy día se considera obesidad abdominal toda persona con más de 0,50. Por eso hay un factor ahora que se llama flacos obesos, que son personas delgadas con barriga. Y entonces esos tienen un mayor riesgo de infarto. Por ejemplo, una persona que tenga por encima de 0,54 ya se considera riesgo no solamente de diabetes, sino riesgo de problemas cardiovasculares. y Entonces, estamos hablando de algo importantísimo, doctor, lo que nos está diciendo. ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo sano? Lo sano es tener Ujú, un índice de cintura-estatura por debajo de 0,50. O sea, que tu grasa abdominal disminuya. El peso no tiene mayor, nadie te carga. Creo que nadie te carga, pero alguien te está cargando, o sea, que pesa no importa, pero claro, todo el mundo te ve y te ve inmediatamente si estás gordo o si estás flaco. No sé si en España se conoce, pero aquí le dicen la barriga cervecera, gente que es delgada y tiene sí, una barriga. sí, igual, igual. Aquí también se habla así, pero qué Y es importante lo barrigón, o sea, que... está gordo, tiene gordo la barriga. Tiene Sí, más de 0,50, es una persona obesa, más de 0,54 es una persona obesa con riesgo de diabetes y problemas cardiovasculares. Entonces, todo el enfoque va dirigido a perder la grasa visceral. Con la grasa visceral se viene la grasa de la espalda, de las piernas, de los brazos. Pero lo importante es quitar la grasa visceral. ¿Cómo se importantísimo, forma doctor. esa Ujú, grasa? Las personas, o sea, los seres vivos, para mantenernos vivos, para yo estar vivo, yo necesito básicamente oxígeno. Si yo no tengo oxígeno, me muero. ujú. Yo necesito, por eso que necesito respirar,
Segundo, necesito agua. Si yo me deshidrato, me muero. Y si yo no como, me muero. O sea, yo necesito oxígeno, agua y azúcar. Básicamente, esos son los tres componentes que yo necesito para estar vivo. De hecho, cuando una persona está en coma y dicen, la van a desconectar, ¿qué es Ujú. desconectar? Quitarle el oxígeno, quitarle el azúcar de la vena y dejarlo que sea lo que Dios quiera. Sí. Porque yo necesito oxígeno y azúcar para quemar combustible. Para quemar combustible. ¿Cuál es el combustible que usa mi cuerpo? Los alimentos, pero no todos los alimentos. Ahí Tenemos está el punto. carbohidratos, proteína, grasas y vegetales, pero solamente combustibles son dos. Yo solamente uso como combustible a los carbohidratos que producen azúcar y a las grasas que producen aceite. Es decir, el cuerpo humano es una fábrica, es una máquina que está quemando azúcar, aceite, azúcar, aceite, azúcar, aceite, azúcar. Este es el combustible mío para mantenerme con vida. Esto es lo que yo quemo con oxígeno. Esto es lo que me produce energía. Wow. Pero mi cuerpo tiene predilección por el azúcar. Yo necesito tener en mi sangre circulando glucosa las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, yo tengo que tener todo el tiempo un nivel de glucosa en la sangre entre 60, 70, 80, 90. Tengo que tener siempre glucosa disponible porque todas mis células están diseñadas para quemar glucosa. Mi célula no está diseñada para quemar grasa. Mi célula está diseñada para quemar glucosa. Todas mis células queman glucosa 24 horas al día. Tiene una vía alterna que es la vía de las grasas. Si me falla la glucosa, yo tengo la vía de las grasas. Pero yo tengo básicamente la vía de la glucosa. Y mi cuerpo utiliza primordialmente la glucosa. Si a mí la glucosa se me baja por debajo de 50 gramos, me da una hipoglicemia, me siento débil, me siento sin energía, me siento sin fuerza. Y uno dice, oye, tengo el azúcar baja, déjame tomarme algo con azúcar y enseguida vuelves otra vez a Vuelve. lo. Sí, es verdad. Que no puedes bajarte el azúcar. Si tienes 50 ya tienes una hipoglicemia. Y si llega a 30 Uf. te desmayas, Sí. pierdes el conocimiento. El cerebro vive de azúcar. Tu cerebro consume casi el 50% del azúcar que tienes en la sangre. El cerebro vive de azúcar. De hecho, el cerebro es la única célula que no necesita insulina para que le entre azúcar, porque es tal suavidez de glucosa que la glucosa entra directamente al cerebro. Y cuando no le llega suficiente glucosa, el cerebro se apaga. ¡Pum! Y la persona se desmaya. Exacto. Y si llega a 20, comienzas a convulsionar, a convulsionar. Y si el azúcar llega a 10, te mueres. Sí. O sea, no existe la vida con azúcar en cero. Imposible. No existe. De hecho, los diabéticos siempre cargan caramelitos con azúcar en los bolsillos porque Sí, cuando el diabético siente que se le está bajando el azúcar, enseguida se mete unos caramelitos para que le sube la glucosa y nivelarse un poco, es porque no correcto. puede bajar la glucosa. Pero cuando mi cuerpo tiene más azúcar de la que yo puedo quemar, digamos que yo comí y después más tarde me comí un cambur que tenía mucho azúcar, esa cantidad de azúcar que yo no tengo cómo quemarla, mi cuerpo la comprime y agarra unas 200.000 moleculitas de glucosa, las comprime en una sola molécula de glucógeno. Ok. El glucógeno es azúcar comprimida y mi cuerpo guarda ese glucógeno en mi hígado, llena mi hígado con glucógeno y llena mis músculos con glucógeno. Entonces yo tengo en mis músculos y en mi hígado una caja chica de azúcar que la puedo utilizar en cualquier momento que me esté bajando el azúcar. Yo sé, tengo azúcar ahí guardada para sacarla rápidamente y mantenerme en los niveles de glucosa. Pero ¿qué pasa si yo tengo esos depósitos llenos de glucosa, como generalmente están, y me como un café? Me como un Además, dulce, me como un pedazo de pan y tengo aquello lleno de glucosa, no tengo dónde guardar glucosa, tengo aquella cantidad de glucosa. ¿Qué hace mi cuerpo? la Lo almacena, comprime, ¿no? Exacto. lo convierte en triglicéridos y Uf. lo deposita en el tejido adiposo. Por eso realmente la gente que come mucha azúcar, mucha harina, tiene los triglicéridos elevados y comienza a engordar. ¿Dónde? El abdomen.
Aquí, Este en los cauchitos, en los... Los cauchitos, la barriga, las vísceras se empiezan a llenar de grasa, de el Wow. exceso de carbohidratos. Y entonces mi cuerpo empieza a engordar, 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 engordar. Y ahí es donde surgen las dietas. ¿Qué es Ujú. dieta? Dieta es algo horrible que es dejar de comer. Yo soy enemigo de las dietas. Suena a Yo eso, soy sí. enemigo de las dietas, contrario a las dietas. Estoy de Toda acuerdo. dieta es dejar de comer, o sea, tú dejas de comer de todo, por ejemplo, dejas de comer las calorías, baja las calorías, disminuye de todo. O dices, no como carbohidratos, me quito los carbohidratos. Uf, O fatal. dejo de comer 16 horas, pero siempre es dejar de comer. Por Sí. supuesto, señor, dejar de comer vas a adelgazar. Tú Pero te pasa inyectas factura, Ozempic, te inyectas Ozempic, se te quita el hambre, no comes, te adelgaza, deja de comer y adelgaza. Toda la gente que pasa hambre se pone flaco, claro. Pero pero pasa cuando vuelves a factura, comer, doctor, ¿no? y cuando vuelves a comer te vuelves a engordar. O sea, yo me Sí, quito el carbohidrato, me pongo flaco, pero ¿qué pasa cuando me lo coma? ¡Pum! Reboto. es verdad. Dejo bajo las calorías, pero cuando la suba, ¿qué pasa? Reboto. Es Cuando verdad. yo dejo de comer 16 horas y la dejo, vuelvo otra vez a engordar. Claro. Siempre, escúcheme esto, siempre que usted hace una dieta y la deja, usted vuelve a engordar. Y eso ha sido el fracaso de absolutamente todas las dietas en el mundo. Todas las dietas en el mundo han fracasado. Han sido un éxito, pero han fracasado porque nadie puede mantenerse de dieta toda la vida. Yo no puedo pasar toda la vida sin comer carbohidratos. Eso es mentira. Eso no lo hace nadie. Mm. Por eso es que lo que yo pongo en mi consulta son métodos, un método. Método es una forma de hacer algo. Uno no tiene que quitarse alimentos, uno tiene que aprender es a Es verdad. combinar, a comer. Por Dios, hay que comer de todo, hay que comer rico, hay que comer sabroso. Cuando Dios no dijo, come de todo lo que tienes en la tierra, todo eso para que tú lo comas. No dijo, come solamente vegetales o come solamente no, no, dijo, come de todo. De hecho, Claro, cuando las personas que somos de, cristiana, digamos, por ejemplo, el rezo por excelencia es el Padre Nuestro, y tú en el Padre Nuestro pides el pan, el carbohidrato, el pan nuestro de cada día, tú no pides la carne nuestra de cada día, tú no pides la lechuga nuestra de cada día, tú no lo pides, tú pides está el muy pan, bueno eso. carbohidrato, o sea, el carbohidrato es la fuente de la energía, de la vida, es lo que necesitamos para tener energía, para tener fuerza, el azúcar. Las dietas son contraproducentes porque la Mm. dieta no te lleva a ninguna parte. En este momento, por ejemplo, todas las sitaglipinas que se están usando para quitar el hambre, por Sí, supuesto que te adelgaza brutalmente. Usted se inyecta, cuesta un dineral, pero usted se inyecta y se le quita el hambre y no come. Pero cuando usted deje de inyectarse, le da el hambre 3 veces repotenciada, Matrix Reloaded, y vuelves otra vez a engordar y pierdes lo que hiciste. Porque ninguna inyección te enseña a comer. eso es lo Uno tiene, importante. uno tiene que aprender a comer, uno tiene que aprender a combinar. Todo hay que comerlo. Pero tienes Ujú. que entender la fisiología. Tienes que entender cómo funciona tu fisiología para tú saber con qué me lo como o a qué hora me lo como. Y cuando uno aprende a responder con qué me lo como y a qué hora me lo como, yo como de todo. Yo me puedo comer Eso una pizza, me puedo comer es verdad. frito en mantequilla si yo La quiero. pasta, Puedo comer incluso una la pasta. pasta todos los días. Yo como pasta 5 veces a la semana. Yo Yo, esta semana he comido pasta también porque confieso, doctor, que me he leído su libro y estoy qué aplicando bueno. esas combinaciones. Maravilloso, maravilloso. Es La pasta, lo que tienes que saber es cómo te la comes. Tienes que entender el mecanismo de la fisiología para saber que cuando yo como un carbohidrato, yo Ujú. produzco insulina. Y cuando Claro. yo produzco insulina, obligatoriamente produzco insulina porque si no el azúcar no entra en mi célula. Y la insulina tiene varios efectos. La insulina es la hormona que se encarga de abrir la puerta para que el azúcar entre. Pero ella Ujú. no solamente hace que el azúcar entre a la célula, la insulina hace que la grasa entre al tejido adiposo. Entonces, cuando yo mezclo Mm. un carbohidrato con una grasa saturada, me engorda porque me abre las dos puertas y la grasa va al tejido adiposo y me crece la barriga y me engorda. Entonces, uno tiene que aprender es a manejar lo que es la insulina, los índices glicémicos, las combinaciones de alimentos, saber que no hay alimentos prohibidos, saber que todo se puede comer, inclusive para adelgazar. Para mantenerse es más fácil, pero para adelgazar se puede comer de todo, lo que tienes que saber aprender a manejar esto.
Sobre todo, doctor, hay algo que me llamó muchísimo la atención. Bueno, obviamente que los hombres y mujeres tenemos muchísima diferencia. Y una de las cosas que me llamó la atención en su libro, que lo estuve leyendo y que tiene que ver con lo que está comentando, es que es verdad, las mujeres, y tiene que ver con, yo leí en su libro, ¿no? Que al disminuir la intensidad de la luz, cuando hablaba de las meriendas, de lo que qué debemos comer en las meriendas, quizás me estoy adelantando un poquito, es que empieza a disminuir esa concentración de serotonina cerebral y eso hace que tengamos antojos obviamente, ansiedad por comer carbohidratos. Pero algo que me llamó la atención es por qué los hombres tienden a tener, no tienen ese tipo de antojos, pero sí se inclinan por esas ganas de comer más carne, son carnívoros totalmente, ¿no? Y eso sí tiene que ver por el tema de las hormonas. Me llamó muchísimo la atención y entendí muchísimas cosas porque definitivamente las mujeres y los hombres somos totalmente diferentes. De hecho, estamos haciendo el método Martin, mi esposo y yo, él ha bajado muchísimo, o sea, no ha bajado de peso, él ha disminuido su grasa, es que lo noto, Sí. su Se fisionomía es nota. totalmente diferente, yo también, pero no al mismo nivel que él lo ha hecho. Entonces, eso tiene que ver Es con que lo que usted me está somos diciendo. animales completamente diferentes. Y eso Somos hay que animales tomarlo en diferentes. cuenta también. Somos animales diferentes que se pueden reproducir, porque los animales diferentes no se reproducen. Pero nosotros, el hombre y la mujer, somos diferentes desde el punto de vista físico, hormonal, químico, neurocerebral. Somos animales completamente diferentes, respondemos diferente porque tenemos hormonas diferentes. Claro. Nosotros tenemos andrógenos, ustedes tienen estrógenos todo el tiempo, ustedes tienen doble ciclo de estrógeno, progesterona, yo tengo andrógenos 24 horas, 365 días al año. Entonces, eso nos hace que tenemos respuestas diferentes. Por ejemplo, en mi consulta yo le digo a los pacientes cuando vienen en pareja que no compitan, porque el hombre siempre va a adelgazar mucho más rápido que la mujer, porque el hombre tiene mayor masa muscular que la mujer, los huesos son más pesados, el hombre consume mayor cantidad de energía cuando hace un movimiento que una mujer. Y las mujeres Eso, tenemos más grasa y tienes más agua que el hombre. y más Y agua, perdón, entonces, ¿qué también. sucede? Que en la consulta, por ejemplo, dice, doctor, pero ¿cómo es posible que él adelgace 2 kilos y yo apenas medio kilo cuando él se está comiendo los chocolates y yo no, yo estoy pasando más trabajo? Es que Es somos normal. diferentes. Como manejamos la energía es completamente diferente, el hombre y la mujer. El efecto de los estrógenos y la progesterona, pues es diferente a tener andrógenos, que es una hormona, digamos que de actividad constante. El hombre es un eterno cazador, está todo el tiempo en cacería, clac, clac, clac. La mujer no, la mujer es más pasiva, más sube, baja por ejemplo, ustedes cuando después del día 14 15 cuando empieza a producir progesterona, la progesterona, ¿qué te hace? Retención de líquido, tú te Total. hinchas, desde que te venga la menstruación, subes como 2 kilos, el busto se te pone, el pecho se pone más lleno, la cadera más sensible, te Es deprime, más horrible. energía emocional, te cargas, tienes ansiedad de comer dulce, 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 dulce antes de la menstruación. Esos cambios son por la progesterona. Claro. Yo no produzco progesterona, entonces yo no tengo ese cambio No, ni afinidad por el azúcar a fin de mes porque no lo tengo, porque no tengo las hormonas que tienes tú. claro, y algo pasa también después en el proceso también de la mujer, en el caso de la menopausia, con el que cuesta, tanto se escucha, ¿no? Que cuesta bajar de peso a las mujeres, es por ese mismo, esa deficiencia de hormonas obviamente pasa factura Más o también. Nos ha menos, sí. tocado de todas las mujeres, doctor. No nos la pusieron fácil. No, no. Tienen mucha más ventaja que nosotros, pero hay partes que Sí, salimos ahí ganando un de poquito. verdad no nos la Salimos pusieron. ganando un poquito así, Sí, nada más. sí, sí. Que no mucho, no creas. Y por ejemplo, la mujer en la menopausia, cuando, por ejemplo, una mujer, digamos que tiene una forma de comer constante toda su vida. Ok. Pero su consumo energético está más o menos igual y la mujer se mantiene. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la menopausia, todas las funciones empiezan a disminuir, las funciones hormonales comienzan a disminuir, su metabolismo empieza a bajar y se empieza a establecer cada vez una mayor diferencia entre lo que come normalmente y lo que ella consume de energía. Entonces, a medida que los años van pasando, generalmente cada década, 30, 40, 50, 60, hay como un cambio, hay como un cambio de la muesca de un diente de la rueca. Y entonces, ¿qué sucede? Va pasando el tiempo y cada vez la mujer engorda más fácil y le cuesta más adelgazar, porque su metabolismo, así como igual, va quemando Sí. menos. ¿Qué sucede? Va aumentando la grasa visceral en la barriga. Mm. Empieza a crecer la grasa en la barriga, empieza a aumentarle la cintura. Y segundo, la piel se empieza a atrofiar.
atrofiar, se empieza a hacer más delgada, más delgada, más delgada, se apergamina, se parte más fácil, empiezan a salir más arrugas, se hidrata menos, aumenta la barriga y empieza a perder calcio de los huesos, empieza a desmineralizarse por la pérdida de las hormonas y empieza a ver la osteopenia, después la osteoporosis, se pierde la masa muscular con los años, se pierde la masa muscular. ¿Y qué pasa cuando pierdes masa muscular? El metabolismo baja más rápido. Ujú. Entonces vas perdiendo masa, vas disminuyendo el metabolismo, vas bajando todo, sigues comiendo igual y cada día es un cambio diferente. Entonces, a las pacientes les recomiendo, primero que hagan masa muscular antes de que venga la menopausia. Establecer un patrón de aprender a moverse, a hacer ejercicio y sobre todo, dos, ejercicio de fuerza y ejercicio de equilibrio, sobre todo a los 40 años, 40 o antes de los 40. Tienes que hacer como un banco, hacer Mm. un depósito previo de hacer masa muscular para que cuando venga la menopausia tengas una masa muscular que vas a perder de quieras o no, pero que tengas un depósito. Segundo, para eso son los ejercicios de fuerza. Segundo, ejercicio de equilibrio, porque después de los 50 años empieza a haber una alteración de equilibrio y Sí, las caídas son problemáticas en los ancianos. El sí. hueso frágil, una caída, ¡pac! Fractura. Fatal, es fatal. Fractura. Terrible, terrible. Entonces, eso hay que cuidar. Con respecto a lo que tú me preguntaste antes Ujú. sobre la luz solar, este, no sé si quieres que te hable un poquito también de Me eso. encantaría, doctor, me encantaría. De verdad que sí. Bueno, fíjate, la luz entra por los ojos, llega a la retina y ahí se impresiona el nervio óptico y el nervio óptico lleva esa información hacia la parte posterior del cerebro, donde interpreta las imágenes de lo que está recibiendo en los ojos. Cuando la luz pasa por el nervio óptico, más o menos en un punto medio entre la 100 aquí adentro, hay un punto donde se cruzan los dos nervios, se llama el quiasma óptico, donde se cruza. El ojo derecho lo interpreta el lado Sí. izquierdo del cerebro y el ojo izquierdo lo interpreta el lado derecho del cerebro, porque se cruza. Donde se cruza, en la parte arriba, en el cerebro, en la parte que está arriba sobre el quiasma óptico, hay un grupo de células que se llama el quiasma, las células supraquiasmáticas. Ese grupo de células es como un reloj, es un reloj biológico. Está marcando el tiempo de tu metabolismo. Ese tiempo de acá arriba, cada célula tiene su tiempo, tiene su timing. Y ese timing está determinado por el reloj central que está acá arriba. Este reloj central es lo que determina el timing. Entonces, cuando pasa mucha luz en la mañana, entra la luz, se estimula esas células supraquiasmáticas y ellas estimulan por el nervio hacia las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones y empieza a liberar una hormona que se llama cortisol. Ok. En la mañana empieza a aumentar el cortisol que es la hormona de la actividad, de la alerta. Mosca, viene el tigre, estamos aquí, hay que salir a cazar, hay que ver qué pasa. Empieza a activarse ese cortisol y se mantiene activo durante el día. Y luego cuando la luz solar empieza a disminuir y lo que detectamos básicamente es la infrarrojo, que no la vemos, pero la detectamos. Cuando hace una caída, entonces el infrarrojo disminuye y aquí entonces manda a la glándula pineal, dice, mira, ya se está oscureciendo, empieza a mandar serotonina. Empieza a mandar la Automático. otra, bájame el cortisol, súbeme esta para que me relaje, para que me relaje, estoy feliz, me dé sueño y me duermo. Entonces, una te tranquiliza y la otra te estimula. Y eso es un equilibrio, eso es un equilibrio. En nuestro cuerpo los equilibrios, los balances siempre existen. Entonces existe, por ejemplo, la insulina y el glucagón que actúa, una mete el azúcar, la otra saca el azúcar, esta mete la grasa, la otra saca la grasa, esta estimula y la otra te tranquiliza. Entonces tenemos siempre ese dúo que viene desde el paleolítico, digamos, desde que el hombre Wow. vivía en la caverna. Entonces en la caverna en la noche había que guarecerse porque el tigre estaba afuera y te iba a comer, entonces tú te Claro. empobrecías, te metías, y en el día estabas activo para salir a cazar. Y ese ciclo se estableció y lo mantenemos hoy día. Entonces, durante el día tenemos la actividad y en la noche tenemos el reposo. Nuestro metabolismo disminuye a partir de las 6 7 de la tarde, cae el metabolismo y todas las funciones vitales comienzan a disminuir, a disminuir, a disminuir porque te prepara el cuerpo para el sueño.
Para el sueño. Sucede allí que todo Mm, tu metabolismo baja. Y entonces, ¿qué pasa? No quemas nada. No quemas nada porque todo se está apagando. Se están apagando todas las cocinas, se están apagando las cocinas, los fogones se apagan, y no quemas nada. ¿Y qué pasa si te entra un camión cargado de grasa y de azúcar a las 7 a las 8 de la noche? No hay quien lo queme, no hay, ¿dónde se va a quemar eso? No hay quien lo queme. Mándalo al depósito, mete todo eso al depósito que aquí no hay quien lo procese. Y te engorda. Es Y eso es decir, ahí. las cenas ligeras, por supuesto. Por eso es desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Eso es tan viejo como el ser humano. Y Y eso es qué la... gran verdad, doctor, ¿verdad? ¿Ah? Qué Claro, sabio esa frase. era la observación. La gente observaba, no había internet, no había redes Mm, sociales, no había nada de eso, y la gente observaba a los sí. demás. Y entonces observaba lo que pasaba. Y ya ellos decían, bueno, eso de noche, el que come de noche se engorda. ¿Por qué? Porque tu metabolismo baja. Entonces uno tiene una forma de comer durante el día y tiene otra forma de comer durante la noche. Pero es que hay otro problema. La vida social es nocturna. Justo lo La estaba social es pensando. nocturna. Nadie Dígame en invita a sus España, amigos a comer de dígame casa a en las 3 de la España. tarde. Eso no pasa. Y en Sí. España ni te cuento. Y en Entonces, verano en España, que la luz se va a las 10 de la noche, 10:30, la vida imagínense, comienza a las 12, a la 1 de la madrugada que comienza la vida social. no es Entonces, fácil, no es fácil. pero hay Entonces, que tener voluntad. eso te va cambiando y eso tienes que saber, tienes que aprender a manejar. ¿Ok? Sí, Entonces, por ejemplo, totalmente. España que ha sido un país de flacos, España ha sido un país tradicionalmente de gente flaca, con una buena alimentación, con mucho vino. Mediterráneo. Es la maravilla. Acuérdense que el primer milagro que hizo eso fue convertir el agua en vino, no en whisky, Vino. sino en vino. Y entonces tenemos, España era flaco por excelencia. Todo el mundo era delgado en España. Y ahora España está teniendo problemas de obesidad, sobre todo obesidad juvenil. Entonces vemos a Eso, los muchachos que en vez de tomar vino, toman caña. sí. Perdón, el vino tiene un índice glicémico casi de cero. La caña tiene un índice glicémico de 120. Te Wow. dispara la insulina, te la pega del techo, te dispara insulina a meter grasa, grasa que venga por ahí, y el lúpulo te lleva a comer grasa mala. Cuando tomas cerveza, tú no quieres grasa buena, tú no quieres aceite No. de oliva, quieres el chorizo, morcilla, tocineta, cosas, grasa mala, y que se va directo a la barriga. Pizza con papa frita, por ejemplo, cosas de esas así. Y esa grasa se va. Entonces los jóvenes están teniendo problemas de obesidad, sobre todo abdominal en España. Ya está publicado eso. Lo estaba investigando justo para el programa. Estamos hablando de 1 de cada 5 niños está empezando a sufrir de sobrepeso y se está hablando incluso de que más de la mitad de la población española está empezando a tener exceso de sobrepeso, que son ¿Vale? datos alarmantes, doctor. Por eso yo creo que era importante hablar. Pero entonces, doctor, lo que usted propone en ese maravilloso libro, El Método Martins, me encanta porque habla de este tema de los carbohidratos buenos y los carbohidratos malos, ¿no? Y cómo ¿Mm? podemos combinarlos, cómo podemos empezar a justamente no tener ese efecto, porque creo que ahí está el detalle, saber cómo vamos a combinar esos elementos para que cuando vayamos a cenar no vayamos a engordar, no haga reserva de grasita por ahí y eso no se transforme en obesidad a largo tiempo, porque también creo que Cierto. la magia no existe, doctor, entonces hay que ser disciplinados, No. hay que tomar conciencia de esto, ¿verdad? La magia no existe, los embaucadores hay muchísimos, en Total. las redes sociales sobre todo. Realmente es un dicho eso de carbohidrato bueno y carbohidrato malo, pero realmente no hay carbohidrato bueno o malo. Ni malo. Es una forma de decir algo porque la gente siempre quiere los límites bien marcados. La diferencia de los carbohidratos es que todo carbohidrato se convierte en glucosa. Ok. Y la diferencia de un carbohidrato de otro es la cantidad de glucosa que produce. ¿Y por qué esto es importante? Porque mientras más glucosa libera un carbohidrato, mayor respuesta insulínica tú tienes. Ujú. Sobre todo, Claro. esto es muy importante aprender a manejarlo, no solamente las personas que quieren adelgazar, sino las personas que tienen problemas de resistencia insulínica, de hiperinsulinismo, de ovarios poliquísticos, de infertilidad, de Mm, diabetes. Tienen que aprender a manejar los carbohidratos. Usted tiene que saber que hay carbohidratos que producen mucha liberación de insulina y otros que producen poca liberación de insulina. Y eso está medido, ya está medido y está publicado. Entonces, eso se basa en la cantidad de
glicemia que produce un carbohidrato, 50 gramos de carbohidrato en base al azúcar, a la glucosa pura. Originalmente se tomó la glucosa pura, después la Universidad de Harvard, ellos tomaron el pan blanco como base. El pan blanco es tan malo que hasta lo toman como base para medir los carbohidratos. Entonces, a lo que produce, por ejemplo, la glucosa pura le dan el valor de 100. Y cuando se comparan los demás carbohidratos con el nivel que eleva la glucosa pura, van 105, 110, por encima de 100 o por debajo de 100. Y hay unos que casi no producen insulina, como por ejemplo los vegetales que producen 5, 2, 1. Son bajos. Entonces, las lentejas producen 15, la papa produce 105, la pasta 55, el arroz 81. Uno tiene que saber porque mientras más insulina produce, más Glucosa. grasa va a meter dentro de tu barriga. O sea, peor es el carbohidrato. Y mientras más baja sea la producción, y no podemos vivir sin carbohidratos. Mira, nadie puede vivir sin carbohidratos. Estoy Los más convencida. adictos a los carbohidratos. Porque el carbohidrato me produce placer. ¿Por qué me produce placer? Porque mi cerebro es adicto a los azúcares. Mi cerebro necesita glucosa y mi cerebro sabe que el azúcar le llega rápidamente. Mientras peor sea el carbohidrato, más azúcar va a tener él para funcionar. Y él sabe que si yo mezclo un carbohidrato que produzca mucho azúcar con una grasa saturada, se me va a meter en la barriga y me va a engordar. Esa mezcla de carbohidrato y grasa saturada es sumamente engordante y mi cerebro lo sabe. Y mi Sí. cerebro quiere que yo esté gordo. Mi cerebro quiere que yo esté gordo. ¿Por qué? ¿Por qué mi cerebro quiere que yo esté gordo? Porque si yo estoy gordo, yo puedo sobrevivir a una hambruna. O sea, si estamos pasando hambre, no hay comida y este señor que está al lado está flaco y yo estoy gordo, este se muere primero que yo. Este se muere primerito que yo porque yo tengo reserva para aguantar más tiempo para buscar comida o para conseguir comida. Entonces, eso es la Increíble. teoría del doctor Neil, se llama. Entonces, mi cerebro, o sea, la humanidad ha pasado tantas veces por hambrunas, han muerto millones de personas por hambruna, que mi cerebro está siempre esperando la próxima hambruna. Entonces, mi cerebro quiere que yo esté gordo. Entonces, mi cerebro me crea una sensación de placer cuando yo como grasa mala y carbohidrato. No hay nada más placentero en este mundo que una mezcla de carbohidrato y grasa mala. No hay nada. El alimento más rico de este planeta que se llama pizza. La pizza le De- gusta a Raimundo y a todo el mundo. No hay nadie que no le guste una pizza. Yo no La pizza conozco a la primera persona que no le guste una pizza, la se verdad. vende en todas partes del mundo, pero todo el mundo sabe que la pizza engorda. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué te engorda una pizza? Porque es harina que te Hombre, dispara la insulina y la insulina te mete la grasa saturada del queso y de la mortadela y del salchichón que tiene ahí, te lo mete en la barriga. Y te engorda. Pero te produce placer. Mira, tú vas a una fiesta y hay papa frita. Tú puedes estar toda la fiesta sin comer papa frita, pero basta que te metas una sola papa frita en la boca, una, total. no puedes parar de comer papa frita. Te pegas una con otra, con otra, con otra, con otra, y te comes todo el bol de papa frita. Es cierto, Nadie, doctor. no hay nadie que se coma medio slide de pizza, no existe. No. Tú y yo estamos comiendo pizza, te comes una pizza y te comes la otra y te comes la otra, y si no te paro, Y te ya comes te la papa comiste la también. pizza y no te diste cuenta. Te la Pero comes lo toda. importante, doctor, entonces en esto lo primordial es entender, como lo ha dicho usted tan claramente, cómo funciona y aprender a tener control, porque al final, y comer saludable no significa no comer rico, o sea, yo creo que hay miles de recetas maravillosas con todo lo que usted nos está dando, que podemos satisfacer el paladar, comer pasta, lo único que es no echarle el queso, así de sencillo que cuesta. Yo soy súper queso, pero yo aprendí que el queso tiene lo suyo, que uno a veces cree, no, un pedacito de queso, eso no me va a hacer daño. Tiene muchísima grasa, al final es como lo combines, porque el queso no te lo vas a comer solo, vas a querer ponerlo con tu No, el queso pancito, es que grasa sabe y bien azúcar. rico. Queso es Entonces ya grasa y estamos haciendo la combinación mala, la mezcla. la mezcla, ¿No? sí. Pero el Entonces, queso es rico. Y mientras más grasoso, más sabroso es el queso. Y queso, siempre anda buscando un pedazo de pan, un pedazo de galleta para acompañar ese queso. siempre. Engorda el doble. Entonces, el queso hay que saberlo comer. Hay que entender. Lo que pasa es que lo que tú dijiste es cierto. O sea, es tener el conocimiento para tú aplicarlo.
O sea, Claro, no es que está prohibido porque sí, porque es un dogma o porque a mí se me ocurrió. No, tiene una explicación. Entonces yo tengo que saber cómo combinarlo y comer sabroso. O sea, hacer un método de comida no está en competencia con pasar hambre ni estoy de con no acuerdo. disfrutar una buena mesa. Yo puedo disfrutar una buena mesa. De hecho, de vez en cuando uno se puede meter su cachito, o sea, oye, hoy me comí la pizza, yo sé que engorda, tengo maneras, tengo formas de cómo contrarrestarlo, cómo que no me engorde, quemarlo, etcétera, tengo formas de hacerlo. Entonces, eso es lo que se enseña generalmente en las consultas. Doctor, maravilloso lo que nos ha enseñado ya para ir finalizando. Yo creo que, como usted ha dicho, es importante crear hábitos saludables en la comida. También una de las cosas que me encanta también que se aprender a comer rico, a comer sabroso. Y algo que vi en sus redes que también me llamó muchísimo la atención, que de hecho eh, es totalmente cierto, estar pendiente qué es lo que metemos en ese carrito de la compra, porque el carrito de la compra va a la nevera y eso va a ser reflejo de nuestros hábitos totalmente saludables. Si yo veo en un carrito y voy metiendo la papita frita, las cositas, aprender a combinar y saber qué se va a meter en ese carrito para poder tener un estilo de vida saludable, doctor, porque es lo más importante, tenemos que cuidarnos, vamos a envejecer, seguramente, o sea, queremos llegar Lo, todos lo primero que, a envejecer, pero de la mejor manera posible, ¿verdad? lo primero que tienes que hacer es nunca hacer mercado con hambre. Nunca. Genial que lo diga. Nunca, porque si vas con hambre al supermercado, mira, Cerebro, hasta el pote de ají te parece rico, todo lo que tú ves te parece delicioso y todo lo que tú metas en el carrito te lo comes en la casa. todo. Olvídate de eso de que no, me lo voy a llevar porque me lo voy a comer de un día de estos. Mentira. Tú sabes que está eso en la despensa y a la tercera vuelta por la cocina vas, lo abres, lo destapas y te lo comes. Y hay alimentos que no te dejan parar de comer. Por ejemplo, las semillas. Tú no Mm, puedes dejar de comer semillas. es verdad. La semilla, todas las mezclas de glucolipídicas, de almidón con grasa, tú no puedes parar de comer. Tú agarras semilla, maní, merella, avellanas, almendras, y No agarras puede, un poquito y un poquito, y si te descuidas, te comes el pote completo. sí. Entonces, comer con hambre es muy peligroso y hacer mercado con hambre es muy peligroso. Así que ese consejo está maravilloso, doctor. Tres cositas para ir cerrando. Bueno, yo recomiendo de verdad a quien nos está escuchando adquirir el libro del doctor Martins. Es maravilloso ese método. Sí, adelgazar sin dieta, el método es maravilloso. O sea, es que estoy de verdad y tengo una lista y tengo las cositas bien anotadas, pero sobre todo hay algo que es importante, que te empiezas a sentir bien, porque ¿qué pasó, doctor? Después del verano, aquí en España, el verano es una locura, es la época de comerte los helados, es la época de que lo quieres todo, en la cervecita, la cañita, el jamón serrano. Y es verdad, yo regresé de vacaciones y lo noté en la ropa, dije, ojo, la ropa me queda más ajustadita. Atención, atención. Hice así mi alerta y yo dije, yo tengo que ponerme manos a la obra porque, doctor, se aumenta de 1 kilo, de 2 kilos, rapidito. Y de ahí podemos subir a 1, a 5 y cuando vemos tenemos 10 kilos, 15 kilos y ahí Y sí le digo, cambiaste de talla. y cambias de talla. Entonces yo dije, que va, tengo que hacer algo y de verdad que me está enseñando hoy, yo creo que este programa es un regalo para la comunidad, de verdad, maravilloso. Y doctor, para cerrar, tres cositas que nos quiera decir, así un mensaje a toda esa gente que lo va a ver y sobre todo donde lo pueden adquirir su libro. Yo lo hice a través de una plataforma online, buenísima, buenísimo, se lo recomiendo. No solamente a las personas, es que es por cuestión de sentirnos bien, de estar saludable y lo felicito por su manera didáctica. Es de verdad Gracias, increíble, de verdad que ha sido un honor. gracias. Primero, la ropa no engaña. Ok. Las balanzas sí, la ropa no engaña. Cuando usted vea que la ropa le está apretando, mire, ponga de coto porque una talla te lleva a otra. Y no diga para mañana, empiece de una vez. Segundo, coma. Coma rico, disfrute la comida, ríase, hable, converse cuando esté comiendo. Nunca coma en soledad, coma, comparta. El comer es un placer. Comer es un placer que incluye todos los sentidos. Vista, olfato, gusto, tacto, todo lo incluye la comida. Es Y verdad. coma rico, coma saludable,
aprenda a comer y disfrute la comida. Y por favor, una copita de vino. ¿Ok? Siempre, ¿verdad, doctor? Ay, muchísimas gracias, doctor. Gracias por ese consejo. Y bueno, y de verdad que aquí lo esperamos con las puertas abiertas. Un gran abrazo, doctor, por darnos estos maravillosos minutos. Y bueno, y gracias por ese fondo de pantalla también. Se lo tengo que decir, es un regalo para mí. Bueno, de verdad que ha sido un honor y bueno, espero que podamos conocernos personalmente pronto. Hola, hola, con todo gusto. Ok, Ha sido de verdad doctor. un placer y tu manera de llevarlo es excelente. Muy bien. Y yo, Muchísimas mira, yo gracias. hablo más que un radio prendido, o sea, tú me pones No, a y hablar, yo y me sigo hablando encanta hasta almorzar. mañana. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo enorme y feliz Felicidad. tarde, porque allá es ya hora de almorzar, ¿no? Son las 3. Son las Pues 3 y bueno, no he almorzado ya es todavía. hora de almorzar y aquí es hora de cenar y, por supuesto, comer muy rico ahora en la cena. Un abrazo, doctor. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.